el privilegio de predicar la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que desde hacía mucho tiempo lo estaba meditando. Inclusive son de esos temas que anoto en el libro de notas de mi celular. Y era una reflexión simplemente que vino un día a mi mente y que tenía que ver con la forma como nosotros visualizamos la cruz. En mi reflexión, ideas que llegan a la mente, miraba cómo nosotros generalmente tenemos una visión muy limitada de la cruz, o a veces una visión que es incompleta, o generalmente miramos solamente una cara de ese sacrificio. Y hace unos días meditaba y decía, la cruz tiene dos caras. La cruz tiene dos caras. Y yo pensaba que era un pensamiento ingenioso mío. Yo dije, la cruz, dos caras tiene la cruz. Y como bueno, cuando a uno se le ocurren esas cosas que parecen tan extrañas, uno generalmente debe verificarlo teológicamente. No fue que a mí se me ocurrió y qué cosa tan maravillosa y voy a predicar de eso. Y comencé a buscar, sobre todo con el tema, porque dije, quiero predicar sobre eso y quiero titularlo Las dos caras de la cruz. Lo metí a Google, las dos caras de la cruz. Una cantidad de temas que hablaban de eso, con ese título, Las dos caras de la cruz. Es decir, que no soy tan ingenioso, ni soy el primero, y que no voy a hablar de algo que nadie antes haya hablado. Amén. Y qué bueno eso. Amén. Hermanos, todo está escrito. Todo está escrito. ¿Sabes dónde está el asunto? En poder llevar la palabra a tiempo, en el tiempo que Dios quiere y de la manera que Dios quiere. Amén. Así que aquí nadie se inventa nada, hermano. Lo que parece tan ingenioso, alguien ya lo predicó hace mucho tiempo. Amén. El tema, las dos caras de la cruz. Amén. Dígale que está a su lado. Mire qué maravilloso aquí. Las dos caras de la cruz. Vamos a hablar de eso, de las dos caras de la cruz. Pero como este tema es tan profundo, hoy vamos a hablar solamente de una cara de la cruz. Cuando hablamos de la crucifixión, nos damos cuenta de que, bueno, es un tema que pega mucho generalmente en Semana Santa y se habla de la cruz y todo lo demás. Pero la cruz tiene unos antecedentes. La crucifixión es un método terrible de muerte. Y generalmente se le atribuye a los romanos este método. Pero esto tiene sus antecedentes. Aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo ya se utilizaba esta forma de muerte. Solamente que no se utilizaba como lo utilizaron los romanos. Generalmente se hablaba de que a la persona la atravesaban por el área abdominal, cruel la cosa, la atravesaban totalmente y luego con ese madero atravesado a la persona clavaban el madero y la persona quedaba allí en agonía hasta morir. Esos eran los antecedentes de la cruz. Se habla también de que los persas utilizaron mucho este sistema. El rey Darío cuenta la historia de que crucificó a muchos babilonios, o más, dicho de esta manera, colgó sobre un madero a muchos babilonios. Pero la cruz comienza a tener una transición ya a lo que es hoy en el tiempo de Alejandro Magno. Usted sabe que este fue un hombre, un guerrero muy valiente, pero también tenía sus visos de crueldad. Pero son los romanos realmente los que comienzan a darle la forma a la cruz como tal. Había una cruz en forma de T minúscula, otra de T mayúscula. Y son ellos realmente los que en ese tiempo de conquista le dan a la cruz ese viso de tanta crueldad. Una muerte agónica, una muerte vergonzosa y una muerte cruel. Son ellos los romanos realmente. Por eso muchos dicen que son los romanos. Recuerde que en la Biblia, cuando usted está leyendo Deuteronomio, Levítico, todo eso, lo que es Pentateuco, ya allí habla
de los que mueren en un madero. Pero no era en la forma de los romanos. Estábamos hablando de que precisamente la persona era colgada allí en ese madero. La forma no lo sabemos. Ellos en su cultura sabían cómo lo hacían, pero realmente la cruz como la conocemos hoy es algo que hicieron los romanos. ¿Qué se hablaba de la cruz? Josefo, un historiador judío, dijo de la cruz que era la más miserable de las muertes. Para los romanos tenían la crucifixión para las peores personas de la sociedad. Para los esclavos, para los pobres y también para los ciudadanos romanos que habían cometido las traiciones más viles. Para ellos era la cruz. Era la muerte más vergonzosa. Cicerón, un escritor, le dice a los romanos: ni siquiera hablen de la cruz, porque eso es vergonzoso a los oídos de alguien decente. Eso le dijo Cicerón. La cruz no es un instrumento del cual la gente se podía gloriar en aquel tiempo. Era algo a evadir. Era algo que representaba vergüenza. Era algo de lo cual no podías sentirte orgulloso. Amén. Los judíos, para los judíos está escrito en la palabra: maldito aquel que muere en un madero. Y para los judíos, realmente, cuando una persona era colgada en un madero, ¿cuánto tiempo podía permanecer allí esa persona? ¿Cuánto tiempo debía permanecer allí, en ese madero? ¿Vimos Pentateuco? ¿Cuánto tiempo debía permanecer allí? Un día, no podía pasar de un día. ¿Y sabe por qué? El Señor decía: tienen que bajarlo de allí, porque si lo dejas allí, lo que vas a traer es maldición sobre tu tierra, porque maldito aquel que muere en un madero. De tal manera que estamos hablando de la cruz como un instrumento terrible, como un instrumento de muerte agónica, como un instrumento de vergüenza, como algo terrible. Pero miren lo que ocurre aquí, miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Él dice: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la gloria de Pablo, la cruz de Cristo. ¿Qué representa la cruz para los cristianos? Yo traje aquí un escrito de un autor apellido Arocha, y él escribe, dice: porque la cruz es la vida. Escuche lo que es la cruz para nosotros los cristianos. Porque la cruz es la vida, gozo, alegría, deleite y felicidad del cristiano. Pues no hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no apacigüe, ni transgresión tan grave que no quite. Además dice: ni sufrimiento tan profundo que no pacifique, ni mancha tan sucia que no limpie. No hay pecado que la cruz de Cristo no borre, ni deuda tan grande que no pague. Oh, excelsa cruz. Eso representa la cruz para los cristianos. Pero si para la gente de aquel tiempo la cruz representaba toda esa vergüenza, todo ese dolor, toda esa agonía, inclusive que este escritor romano le dice a la gente: ni siquiera hablen de la cruz, porque eso no es para los oídos de la gente decente. ¿Por qué para nosotros los cristianos representa todo esto que le he leído? Es nuestra vida, es nuestro gozo, es nuestro todo. ¿Sabe por qué? Porque allí en la cruz ocurrió algo maravilloso, y esta es una de las caras de la cruz. Y es que allí en la cruz se presentó un intercambio divino, un intercambio glorioso. ¿Y qué ocurrió allí? Y es que Jesús tomó todo el mal que merecíamos nosotros por nuestra maldad. Él lo tomó para sí, para darnos todo el bien que merecía su justicia, entregarlo a nosotros. Allí ocurrió un intercambio glorioso, un intercambio divino. Por eso la cruz viene a significar lo que significa para nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Necesitamos
conocer mucho más lo que la cruz representa para nosotros. La cruz no es solamente palabras colocadas en canciones que me hacen levantar las manos. No, la cruz es mucho más. La cruz es la esencia. Sin la cruz hoy nosotros no estaríamos aquí. Amén. Sin la cruz no existiría este templo. Sin lo que hizo Jesús allí en ese madero, su sacrificio, nada de esto tendría sentido. Es más, sin la cruz, nosotros ni siquiera nos conociéramos. Muchos de nosotros. Amén. A Dios sea la gloria por su sacrificio. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar precisamente, la cruz tiene dos caras y vamos a hablar de esa cara, precisamente donde está ese intercambio glorioso, donde Jesús toma todo el castigo que nosotros debíamos recibir y nos da todo el bien que merecía su justicia. ¿Y qué propósito tiene esto, hermanos? De que podamos, uno, conocerlo, pero dos, que podamos aplicarlo a nuestra vida. Amén. Nuestras vidas pierden poder, nuestras vidas se hacen inútiles en la medida de que olvidamos el poder del sacrificio de la cruz. Amén. Cuando comenzamos a mirarlo simplemente como algo religioso, no. Necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Entonces, quiero por favor leer Isaías capítulo 53, verso 4. Allí habla de ese intercambio glorioso, ese intercambio divino. Recuerde que Isaías está escribiendo aproximadamente unos 740 años antes de que Cristo venga, y ya esto ha sido profetizado. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y cómo le tuvimos nosotros? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga que pasó, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas ¿qué hizo Jehová? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren, algo maravilloso que ocurre en la cruz, ese intercambio glorioso, es que en la cruz Jesús tomó nuestro castigo para darnos su paz. Usted dirá: sí, yo eso lo he escuchado antes, pero es que, hermano, precisamente nuestras vidas pierden ese vigor porque olvidamos precisamente lo que representa que Jesús hubiese sido castigado. El castigo que Jesús recibió era el castigo que le tocaba a usted y que me tocaba a mí. Amén. Y bueno, dicen que la película de la Pasión de Cristo es lo más parecido a la realidad. Bueno, puede quedarse corta, no sé. Pero la realidad es que eso que Jesús sufrió allí, ese castigo y esa muerte, era lo que le correspondía a usted y lo que me correspondía a mí. ¿Por qué? Hay una sentencia de muerte sobre el pecador y sobre el pecado. En Génesis la Biblia dice: la sentencia para el hombre por haber pecado, porque el día que de él coma, ciertamente ¿qué? Y comió. Y esa muerte, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y esto es algo penal, porque la cruz tiene una, por decirlo de alguna manera, una visión penal. Porque, o sea, estás cometiendo una falta, y esa falta tiene su penalización, ¿cierto, abogada? Y el castigo tenía que ser la muerte. Es algo penal, tiene sus visos de penalidad. Entonces debemos reconocer algo:
Jesús tomó el castigo nuestro. Y quiero aprovechar en esta mañana siempre para confrontar. El asunto era el siguiente, o es el siguiente: o aceptas que Jesús tome tu castigo, o lo tomas tú, o lo asumes tú. De pronto usted dirá: sí, yo quiero que Jesús lo tome. Claro que sí. Pero eso lo dices cuando le das paso al sacrificio de Jesús en tu vida. Cuando hay un arrepentimiento, cuando crees en Él, cuando le haces el Señor de tu vida, le estás diciendo: sí, Señor, creo que tú tomaste mi castigo, que tú lo tomaste por mí. Yo creo en eso, creo en tu sacrificio. Pero si tú no tomas decisiones, simplemente le estás diciendo a Dios: tranquilo, yo tomo el castigo. Amén. De esto se trata. Usted en la vida, ante la cruz, no puedes estar sin tomar decisiones. Perdónenme si tengo que ser sincero. Yo no quiero tener remordimientos de que estuve aquí y no le dije a usted la verdad. Usted ante la cruz no puede estar dudando. Ante la cruz tienes que tomar una decisión. O asumes que Jesús tomó el castigo por ti, o simplemente lo asumes tú. La vida no te puede, o la muerte no te puede alcanzar sin que tú hayas tomado una decisión verdadera sobre esto. Amén. Generalmente en la iglesia nosotros no estamos para entretener a la gente, para decirle siempre todo va a estar bien. Esto es una cuestión de salvación. Amén. Es una cuestión de salvación. No podemos estar indecisos ante la cruz. La cruz demanda decisión. Usted tiene que tomar la decisión de si sigue al Señor o no. Amén. Porque aquí está representada su eternidad. Esto no es para estar pensando que toda la vida, que tienes toda la vida para tomar una decisión. La cruz demanda decisión. Porque Él tomó allí el castigo que te pertenecía. Y qué triste es, hermano, que nuestra vida termine sin haber tomado una decisión ante la cruz. Amén. Entonces debemos reconocer eso. Usted tiene que tomar decisiones, hermanos. No hay nada que pueda sustituir esto. Usted no le puede decir a Dios o pensar que Dios va a pasar por alto, o que Dios simplemente va a tomar su castigo porque es que usted es muy buena persona. No, hermano. Esto no es por buenas obras. No hay forma de comprar la redención. No hay otra forma de escapar del castigo que no sea a través de la cruz de Cristo. Amén. Yo no sé cómo está su vida ahora mismo. Yo no sé si usted es de las personas indecisas que hace rato está escuchando y no hace nada, hermano. Perdóname por ser tan sincero. Yo sé que esto te choca. Y a ti que estás allá también sé que te choca, porque te has acostumbrado a estar y no tomar decisiones. Este no es asunto de eso. Tienes que tomar una decisión ante la cruz. ¿Dónde está la otra cámara? Ya no hay más. Bueno, ¿dónde esté la cámara? Esto ha cambiado mucho, ¿no? Allá arriba. Por favor, esto se trata de tu eternidad. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces es importante esto. Algo más que ocurrió allí en la cruz es ese intercambio glorioso. Mira, Jesús sufrió la soledad y el rechazo para que nosotros fuésemos aceptados y reconciliados con Él. A veces la gente no comprende lo maravilloso que significa que hayamos sido reconciliados con Dios. Hermano, no había forma de reconciliarnos con Él. La única forma, la única manera era a través del sacrificio de Jesús. Era la única. Recuerde que Jesús en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús allí sufrió la soledad aún del Padre. Y esa soledad es la que debía o tenía el ser humano por sus pecados. Porque allí en la cruz
Jesús llevó todos nuestros pecados. Y el Padre, hermano, Jesús se queja de eso. Jesús lo manifiesta: Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Hermano, es que Jesús, Dios, no puede estar con el pecado. No puede. Y lo maravilloso que es Dios, que a pesar de nuestros pecados nos ofrece este intercambio tan maravilloso. Dice: yo voy a colocar el castigo sobre mi hijo para que tú puedas venir a mí, para quitar todo impedimento. Quiero decirte que si tú eres un reconciliado con Dios, debes valorar eso. No entiendo por qué no cuidas la relación que Dios te ha permitido. Porque en lugar de estar cerca de Él, cada vez te alejas más. No entiendo, o no es algo que no podemos entender. ¿Cómo valoramos tan poco lo que Jesús hizo en la cruz al reconciliarnos? Porque en lugar de estar cerca de Él, estamos buscando cosas vanas, cosas que no sirven, cosas que no valen nada. Nada podría reconciliarte con Dios. Si eres un reconciliado con Dios, vive como un reconciliado. Amén. Mire, algo tremendo, y quiero leerlo aquí en Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, mucha atención. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice además: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Varias cosas aquí. Primero es que Jesús nos dio vida de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos, hermanos, en delitos y pecados. Y Jesús, a través de la muerte de Jesús, nos da vida a nosotros. Eso nos lo dice este texto. También dice que Él nos dio el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos aquí de pronto, bueno, los casados aquí han tenido una discusión con la esposa? Y de esas discusiones donde usted sabe que la esposa tiene razón y esa esposa se niega a perdonarle y pone cara por allá. Y ¿se siente angustiado usted, sí o no? ¿Sí o no? No, parece que no, hermano, parece que no. Parece que no. Bueno, los novios, pues. Los novios, sí, porque a los esposos parece que nos da lo mismo. ¡Qué terrible! Hermano, cuando uno se equivoca, se equivoca. Sí. Pero sí es angustioso de sentir que has fallado y que no hay perdón para ti. De que no quieres ser perdonado. Hermano, tantas cosas. Tantas cosas. Tenemos que valorar eso. Y sabe lo terrible que sabemos lo que costó nuestro perdón y muchas veces queremos seguir pecando. Qué terrible es eso. Algo que nos dice este texto aquí, y es categórico: Jesús nos dio la victoria sobre Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús nos dio la victoria sobre Satanás. De tal manera que si tú quieres hacer algo contra Satanás, asegúrate de estar escondido detrás de la cruz. Amén. Esta no es cuestión de que voy a patear a Satanás, que voy a darle unos puñitos a Satanás. No, ojo con eso. Asegúrate de estar escondido detrás de la cruz. Porque esto no es juego. Porque quien venció al enemigo fue el Señor. Y nos dio la victoria a nosotros. Y otra cosa, asegúrate de que tu vida esté sometida a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La victoria de Jesús fue categórica contra Satanás. Hermanos, Satanás no tiene nada que hacer contra nosotros. Amén. Recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis: nosotros le hemos vencido. Los redimidos han vencido al diablo por la sangre del Cordero. Ese es el sacrificio. Yo no sé qué lucha de pronto usted siente que está librando contra Satanás, pero le digo en esta mañana: usted tiene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la victoria.
Tenemos la victoria. Pero algo maravilloso también es que dice que Él cambió la adversidad y colocó todo a nuestro favor. Había un acta de decretos que nos era contraria. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pero hermano, muchos de nosotros venimos de contextos donde todo ha estado en nuestra contra. Todo en nuestra contra, hermano. Difícil para surgir, difícil para estudiar, difícil para conseguir un trabajo, difícil para... Todo se hace difícil. Pero la palabra nos dice que en la cruz Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La quitó de en medio, la clavó en la cruz. Hermano, qué maravilloso. Antes todo estaba en contra tuya, ahora todo está a tu favor. No sé si valoras eso. Tal vez te estás quejando de que cuánta dificultad para ti, hermano, pero la cruz, el sacrificio de Jesús, hermano, dice que toda esa acta fue quitada allí en la cruz. Amén. Tenemos que vivir bajo esas verdades. Muchas veces, como cristianos, no comprendemos lo que tenemos. Mire, algo maravilloso, y en esto quiero detenerme un poquitico. Dice Isaías 53 que Jesús llevó allí nuestras enfermedades y nos dio sanidad, no solamente física, sino también sanidad espiritual. Usted dirá, pastor, no, es que eso es nada más espiritual. Porque si fuera nada más sanidad física, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué usted está enfermo? ¿Por qué la hermana fulana está enferma? ¿Por qué el hermano fulano está enfermo? ¿Y por qué el hermano? ¿Por qué todos están enfermos? Amén. Bien, eso es algo que siempre me ha inquietado, porque generalmente nosotros predicamos y decimos, sí, Jesús llevó nuestras enfermedades. Todo ese contexto, oiga lo que usted dice, es verdad, pastor, usted mismo está enfermo. Y yo me enfermo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Será que esto no es verdad en la cruz? Claro que es verdad. Pero quiero darle algunas consideraciones sobre esto, porque creo que la Biblia nos da respuesta, y porque creo que nosotros como maestros y predicadores de la palabra tenemos que tratar de dar respuesta también, según lo que dice la Biblia, a estas cosas. Mire, el aspecto de la enfermedad. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero la enfermedad en las manos de Dios, o como un instrumento de Dios, Dios puede utilizar una enfermedad para llevarte a su presencia. ¿Amén o no amén? Porque entonces, ¿por qué se mueren los siervos de Dios? ¿Por qué enferman? O los siervos de Dios o los hijos de Dios, ninguno puede enfermarse. O sea, los hijos de Dios entonces todos deberían morir de un paro cardíaco. Y yo no sé hasta qué manera eso sería una enfermedad. Pero es una realidad de que Dios puede usar una enfermedad para llevarnos a su presencia. Miren lo que ocurre. Filipenses capítulo 2 verso 27. Pablo hablando sobre Epafrodito. Pablo le escribe a los filipenses y dice: pues en verdad estuvo enfermo. Quiero que mire ese texto ahí. Filipenses 2, 27. Está hablando Pablo sobre Epafrodito. Dice: porque pues en verdad estuvo enfermo a punto de ¿qué? Usted que tiene su Biblia ya. Estuvo a punto de morir. Pero ¿qué pasó? Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermano, por eso morimos los cristianos. Y una enfermedad Dios la puede usar para llevarnos a su presencia. ¿Amén o no amén? Amén. Y esto no anula lo que dice la Biblia. Amén. Otro aspecto. ¿Qué puede hacer Dios con la enfermedad? Dios en sus manos. Dice, es algo que Dios puede usar para probarnos y también para disciplinarnos y para cumplir su propósito. Gálatas capítulo 4 verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo. ¿Quién está hablando allí en Gálatas? ¿Quién está escribiendo? Pablo, bien. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad ¿de qué? ¿De qué? Del cuerpo. Os anuncié el evangelio al principio, verso 14. Desechasteis,
por la prueba que tenía, ¿dónde? En mi cuerpo. Antes bien, ¿qué pasó? Me recibiste como un ángel de Dios. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si, ¿qué? Si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, Pablo anunció el evangelio a los Gálatas, pero Pablo estaba pasando por una prueba de enfermedad y al parecer era algo en su vista, ¿cierto? Y él les dice, ustedes si hubiesen podido, se hubiesen sacado los ojos para dármelos, para que yo estuviese bien. Amén. Entonces, mire, Dios puede usar eso para cumplir su propósito. Y hay más. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice Pablo aquí: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, para que muy bien. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en mi carne, hermano, carne. ¿Para qué? Un mensajero de Satanás que me abofetee. Tenga. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en las debilidades. Amén. Esto puede ser un instrumento en las manos de Dios. Y en el caso de Pablo, aquí está hablando de que era algo para que él no se exaltase sobremanera. Amén. Entonces Dios puede usar eso de esa manera. Y esto no anula lo que Jesús hizo. Pero también hay algo que le quiero decir sobre este aspecto de la cruz. Y es que Dios puede usarnos aún con enfermedades. 2 Corintios capítulo 11, verso 29. Dice Pablo aquí: ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Pablo a Timoteo: mire el consejito. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus ¿qué? Timoteo era enfermizo, por lo que vemos, pero aún así le servía al Señor. ¿Anula esto lo que Jesús dijo en la cruz? No. Es que debemos comprender algo, y es aquí donde quiero que me acompañe a Mateo capítulo 8, verso 16. A pesar de que Dios puede usar toda la enfermedad para tratar con nuestra vida y para cumplir su propósito, también debemos comprender lo que dice Mateo capítulo 8, verso 16. Hermanos, generalmente predicamos tan rápido de las cosas que quizás no tenemos tiempo para hacer claridad sobre algunas cosas como esta. Amén. Mateo capítulo 8, verso 16 dice: y cuando llegó la noche, ¿qué pasó? ¿Le trajeron a él qué? ¿Y qué pasó? Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué pasó? Sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si no hubiese estado ese texto allí, hermano, todos nosotros dijéramos: no, Jesús, Isaías 53 se refería nada más a la enfermedad espiritual. Pero esto, hermanos, nos confronta y nos dice que si bien Dios puede usar una enfermedad para cumplir su propósito, todas estas cosas que hemos hablado, también Dios puede y quiere sanar nuestras enfermedades. Amén. Y no solo eso, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Cómo? Ok. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice Santiago? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, ¿qué pasa? Que muchas veces nada más miramos los tres aspectos primeros de los cuales les hablé. O sea, de que Dios puede usarte aún con la enfermedad, de que aún puede Dios probarte a través de la enfermedad. Pero rara vez, hermanos, muchas veces nos apropiamos de esto. El Señor sana nuestras enfermedades. No sé cuántos dicen amén aquí a eso. El Señor sana nuestras enfermedades. El Señor ha colocado aún en la iglesia un instrumento poderoso para sanidad de nuestras enfermedades. ¿Sabe qué ocurre, hermanos? Que es que muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera. Muchas veces creemos que la forma de que Dios sane nuestra enfermedad es que el predicador aquí comience a decir tantas cosas y ven acá y te pongo la mano y tú eres sano. No, Dios, hermanos, tiene múltiples maneras de sanarnos. Lo puede hacer en un momento, pero también lo puede hacer a través de un proceso. Se lo he dicho. Pero Dios sigue siendo nuestro sanador. Amén. Alábale que Él vive. Oiga, muchas veces dejamos de orar por nuestra sanidad porque decimos, no, es que Dios me está probando seguramente. O decimos, es que seguramente Dios está tratando algo en mi carácter, en mi temperamento. Hermanos, qué maravilloso es Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de un hombre que aprende a amar la debilidad, a gloriarse en la debilidad del Señor. Muchas veces Dios tiene que golpearnos allí para que nosotros aprendamos que hacemos más en debilidad con el Señor que en nuestras propias fuerzas. Pero debemos entender algo: nunca dejes de orar por tu sanidad. Nunca dejes de hacerlo. Pablo, a pesar del aguijón que tenía en su carne, le decía: Señor, quítamelo por favor. Y el Señor diciéndole: Pablo, bástate mi gracia, hombre. Pero él seguía pidiendo. Hermano, hay sanidad para nosotros. Hay sanidad para la iglesia. Sé que hay sanidad. Sé que el poder del Señor, el poder de la cruz nos sana. No dejes de clamar. Hermanos, no nos conformemos con las dolencias, no nos conformemos con las enfermedades. Dios sana. En la cruz, en el sacrificio de la cruz, Jesús tomó nuestras enfermedades y nos dio su sanidad. Alábale, hermano, alábale que Él vive. Su palabra es real. Su palabra es real. Amén. Además, recuerde que cuando muchas veces Dios permite una enfermedad en tu vida, y si es la voluntad de Él llevarnos, hermano, muchas veces la enfermedad es la oportunidad que no tienen muchos de arreglar cantidades de situaciones a su alrededor. Amén. Y Dios en su gracia permite que así sea para que muchas cosas puedan ser arregladas. Pero hermanos, nosotros somos de los que creemos que hay sanidad en la cruz. Y no podemos dejar de clamar por esa sanidad. No podemos dejar de proclamar lo que Jesús hizo. Hermano, hermana, no bajes la guardia. No te resignes. Hay sanidad en la cruz. Jesús llevó nuestros dolores. Jesús llevó nuestras enfermedades. No ceses de clamar, no ceses de orar. Jesús se hizo maldición para redimirnos precisamente de ella, de la maldición, y para darnos una relación con Dios en libertad. Dice la Biblia, Gálatas capítulo 3 verso 13, Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso recuerde que a Jesús lo bajaron el mismo día, ¿no? Y dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Santiago capítulo 2 verso 10. Porque cualquiera que guarda o guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y sabe que a través de la ley nadie hubiese podido ser justificado. Nosotros somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es por la ley, porque por la ley nadie sería salvo. Por eso es importante que usted tenga mucho cuidado en quién está apoyado su sentido de salvación. Porque si usted es de los que cree que su perfección hasta el último minuto lo hará salvo, le digo que está perdido. Porque si ofendemos siquiera en una sola cosa, en un pensamiento, en un acto, en una palabra, estamos perdidos. Jesús nos redimió de esa maldición de la ley, de ser aprobados por la ley, sino que esto es por la fe. Amén. Es solamente por su fe. Jesús nos redimió de esa maldición para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios en libertad, pero no en libertinaje. Amén. Y es donde hay que guardar ese equilibrio. Así que nosotros podemos vivir una relación con Dios sin miedo, porque este es también el asunto. Una relación con Dios sin miedo, donde mucha gente que va a la iglesia porque tiene miedo de que si no va entonces le puede ocurrir algo. Amén. Lo pueden echar de trabajo, pueden decir: ay, Dios mío, me vine y no oré. Ay, Señor, ¿qué me va a pasar? Mira, tú estás desenfocado. No oramos simplemente para que no me pase nada. Oramos porque necesitamos al Señor, porque necesitamos ser orientados por Él, porque es mejor caminar con Él que sin Él. Amén. Pero entonces todo es por miedo. No. Fuimos redimidos de esa maldición, hermano. Nosotros podemos estar con Él en libertad. Y les recuerdo, libertad, no libertinaje. Porque entonces los que creen que porque estamos en la gracia y esto es por fe, entonces pueden hacer cualquier cosa. No, tú estás desenfocado. Yo no sé si tú eres creyente realmente. Estás perdido. Estás perdido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, sin pecado, allí en la cruz fue tratado como pecador para que nosotros fuésemos declarados justos. Mire el asunto. Usted y yo ahí delante del tribunal. ¿Qué hizo este muchacho? Primero pasó uno que había matado como a 20. ¿A este qué pasó? ¿Usted mató a 20? Ah, no, seguro, ese está perdido. Nunca pidió perdón. No, antes orgulloso y dijo que ni creía en Dios. Arreglado. Ahí no hay nada mucho que decir. No hay mucho. Nada. Ahora va el señor Carlos Campaña. Bueno, en ese caso no, porque yo ahora no voy a juicio de condenación, no, yo voy a juicio de recompensa, que yo soy un salvo por el Señor, por su gracia. Pero suponiendo, ¿no? El señor Carlos Campaña, ¿y él qué? Mal pensamiento. Sí. Si el vecino estaba poniendo música duro y él, no sé, quería ir allá y, no sé, hacer una cantidad de cosas. Señor, pero ¿qué culpable? Pero si yo no, ese mató a 20. Y además tú sabes que ese vecino siempre hace lo mismo. Culpable. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la sentencia? ¿Qué le dieron al otro? Bueno, si al otro le dijeron que tenía que morir, bueno, a mí no. Ese tiene que morir, el de que mató a 20. Y este del mal pensamiento, también tiene que morir. Pero si él mató a 20, yo no he matado a nadie. Tienes que morir. Ofendiste. ¿Qué pasa? Hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿sabe qué dice Jesús?
para los que aceptan su sacrificio en la cruz, tanto este que mató a 20 como este que tuvo mal pensamiento con su vecino, y ellos aceptan el sacrificio, Jesús dice: yo tomo el castigo por los dos. Y ellos son declarados inocentes. Tan inocente el que mató a 20, tan inocente como el que tuvo un mal pensamiento con su vecino. ¿Entendemos eso? Entonces valorémoslo. Amén. Hay una sentencia de muerte sobre nosotros. Amén. Alábale que Él vive. Aplauda al Señor. Termino con esto. Hay muchas otras cosas de ese intercambio glorioso en la cruz. Mire, Jesús tomó toda nuestra pobreza para darnos su abundancia y provisión completa. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegasen a ser ricos. Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con Él qué? Todas las cosas. ¿Y de qué manera? Generosamente. Eso hizo Jesús. Su pobreza por nuestra riqueza. Una provisión completa. Todo eso tenemos en la cruz. Esta es una de las caras de la cruz. Ese intercambio glorioso donde hemos recibido tantas cosas. Muchas cosas que algunas veces no somos conscientes que las tenemos, que las hemos recibido y que las dejamos pasar. Porque Dios habla a la iglesia sobre esto, porque necesitamos apropiarnos de lo que Él ha hecho en la cruz, de lo que Él nos ha dado y lo que Él nos ha entregado. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones. Y sabe, esta es una mañana donde el Señor quiere ministrar nuestras vidas tremendamente, en todos los aspectos, donde podamos declarar para nuestra vida de una manera real y apropiarnos de esas cosas. Si hay situaciones de enfermedad, si hay situaciones de cautividad, este es el momento para que como iglesia clamemos, apoyados en la cruz. El Señor aquí nos está enseñando sobre cómo pelear nuestras batallas, pero también sobre cómo tomar decisiones. Hermano, todo es a través de la cruz. Por eso Pablo dice: no me gloriaré en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.